No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Aquí comienza Edificándonos en Gracia. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su programa Edificándonos en Gracia. Un día más, en una semana más, nos reunimos para comprender estas maravillosas verdades de la Escritura, de la palabra del Señor. Hemos estado tratando el Evangelio de Juan, ya vamos en el capítulo 13, gracias al Señor, y hoy vamos a ver un tema muy importante. Vamos a hablar sobre la extraordinaria humillación de Cristo. Y para eso le doy la más cordial bienvenida a quien me acompaña siempre y está junto a nosotros, nuestro querido pastor Iván Reyes. ¿Cómo está, pastor? Hola, hermano Juan, y cada uno de los auditores reciban un abrazo también, virtual obviamente. Algún día con algunos por ahí de repente nos damos un abrazo y dicen están escuchando el programa, pero virtualmente para la mayoría. Y gracias al Señor por darnos esta oportunidad otra vez de meditar en estas grandes verdades. Como hemos dicho muchas veces, nosotros somos edificados juntamente con ustedes. No se trata de proyectar, ¿cierto?, que nosotros somos los únicos que estamos transmitiendo un mensaje nada más, sino que ese mensaje también ha calado hondo en nuestro corazón y sigue otra vez diciéndonos cuánto amor nos ha tenido este glorioso Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Así es. Extraordinaria humillación de Cristo vamos a ver en este día. Solamente queremos enfocarnos en los versículos 4 y 5, ¿cierto?, de este maravilloso Evangelio de Juan del capítulo 13. ¿Le parece, pastor, si oramos antes y después doy lectura? Vamos a repasar, yo creo, del versículo 1 Sí, al 5. Exactamente, porque hay ¿Ya? conexión directa ahí. Sí. Así es. Oramos. Nuestro Dios, nuestro Padre, te damos gracias en este día porque podemos, Señor, un día más estar delante de tu presencia, abrir las Escrituras, Señor, y ver cómo tú nos hablas a través de ellas, Señor, para edificarnos, para conocerte más, Señor, para ver esta obra maravillosa de tu Hijo Jesucristo, quien se dio por nosotros, Señor, en amor, quien se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, llevando sobre sí nuestro pecado, Señor, nuestra culpa, nuestras transgresiones. Lo que nosotros merecíamos, esa ira tuya, nuestro Padre, la llevó Él. Gracias por esta obra preciosa y perfecta que tú has planificado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y que la has cumplido, Señor, por amor a nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo, el cual nos has dejado este maravilloso Consolador morando en cada uno de nosotros, el cual nos lleva, Señor, delante de ti día a día, a vivir una vida en santidad, buscar, Señor, tu rostro día a día y crecer a la estatura perfecta de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Evangelio de Juan. Voy a leer Reina Valera 1960. Capítulo 13, del 1 al 5 dice: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto
y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Conocemos normalmente este texto como el lavamiento de los pies, ¿cierto? Ujú. Del Señor Jesucristo. Y seguramente hemos escuchado innumerables exposiciones sobre el tema en cuestión colocándolo principalmente como ejemplo, como el Señor Jesucristo más adelante va a decir, por qué ejemplo os he dado, así como yo, el Maestro, lavé sus pies, ahora Ujú. ustedes laven sus pies también los unos a los otros, esa es la implicación. Pero hay mucho más que eso, y la verdad es que ese es justamente el propósito de tenernos un poco más. Dos cosas. Uno, el Señor es el que le da contenido al Evangelio. Sin el Señor Jesucristo no habría Evangelio. Ujú. Así de simple. Así es. Porque el Señor, el Padre, envolvió ese Evangelio glorioso en la persona de su Hijo. Vino Él en persona aquí a esta tierra, tomó nuestra naturaleza, vivió una vida perfecta que nosotros fuimos incapaces de vivir por nuestro pecado, y murió una muerte también que nosotros sí merecíamos morir. ¿Para qué? Para dar sentido, para dar contenido a este Evangelio. Él mismo hizo actos extraordinarios, maravillosos, que están más allá del alcance de nuestra comprensión, para poder realizar esa tarea de buscar y salvar lo que se había perdido. Y en este sentido, eso es lo que debemos entender en su contexto, los versículos 4 y 5, que son el famoso lavamiento de los pies del Señor Jesucristo. Segundo, debemos notar que en Filipenses 2 del 5 al 11, donde el apóstol Pablo lo presenta mejor esto, es decir, la humillación del Señor Jesucristo. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como cosa que asirse. El original es fuerte en eso, como cosa a que tomarse firmemente y no soltarla. Agarrarse. Exactamente, agarrarla con toda su fuerza. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que estando en la condición sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y es muy interesante porque el original dice tomando forma de esclavo, pero la palabra de Tulos, allí estoy hablando de Filipenses, ¿cierto? La palabra de Tulos estaba diciendo tomó forma no solo de hombre, sino de esclavo. Ya notamos el salto cualitativo que se produce allí. El Señor siendo Dios, teniendo todas las prerrogativas de Dios, siendo Dios en esencia, en naturaleza, en carácter, no obstante, deja aquella adoración celestial, aquellas expresiones de gloria y alabanza a su nombre en ese momento, en esa circunstancia allá, y viene a este mundo. Pero viene a este mundo no a ser un gran hombre. Pensemos un poquito en esto. El Señor podía haber elegido dónde nacer, por ejemplo. Si había alguien que podía haber elegido dónde nacer, era Él. Ninguno de nosotros elegimos eso, es imposible. Nosotros no tenemos nada que ver en eso, pero el Señor sí, porque era el Señor de la gloria. Entonces, al venir a esta tierra podía haber dicho, bueno, ¿dónde está el centro político más importante del mundo? Roma, voy a nacer en Roma. ¿Dónde en Roma? En el palacio del emperador, por supuesto. Obviamente ese es el lugar más importante. Voy a nacer en Alejandría, el lugar del conocimiento, ¿cierto? De la cultura en ese tiempo. O voy a nacer en Grecia, el lugar de la sabiduría, ¿cierto? Ahí de los hombres más sabios, más importantes del mundo. Y por último, si nazco en Jerusalén, ya voy a nacer en Jerusalén. Él iba a decir, bueno, voy a nacer en Israel, pero en Jerusalén porque es la capital más importante, es la capital religiosa, en ese sentido más importante. Pero no, Él no nació en ninguna de aquellas partes que nosotros dijimos, sino en un lugar insignificante como era Belén. Insignificante, absolutamente pequeño, a pocos kilómetros al sur de Jerusalén, y no solo no nació allí en el lugar insignificante, sino en el lugar más despreciable que una persona podía pensar que su hijo naciera. Así es. Y ¿verdad? Donde mantenían a los animales, en un pesebre. Por lo tanto,
Allí ya tenemos esa humillación, porque no solo vino a nacer, sino vino a nacer como el último de los hombres, como un esclavo. Pero Él era el único ser libre que ha existido por la eternidad. Sin embargo, vino a nacer como un esclavo. Y luego el apóstol Pablo continúa diciendo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte de cruz. Pero en el proceso a la cruz tenemos muchas expresiones de humillación del Señor. Como dijimos, el nacimiento, ¿verdad? Nació en un lugar despreciable. El proceso que vivió con el desprecio de sus criaturas, constantemente lo quisieron arrojar de un acantilado, ¿cierto? En Nazaret, en su lugar, el lugar donde había sido criado, donde todos lo conocían, lo quisieron arrojar de un acantilado. Y allí, así comienza el desprecio hacia el Señor Jesucristo, el rechazo permanente, la odiosidad del mundo religioso de su tiempo y todo esto. Pero en esta escena que tenemos aquí, y ahí vamos, en esta escena que tenemos aquí, es muy evidente esa humillación. Y eso es lo que yo quiero destacar en esta hora. Miren los primeros versículos, es decir, del 1 al 3, y luego podemos ver el extraordinario contraste que se produce en los versículos 4 al 5. Porque obviamente el Señor, al despojarse a sí mismo, nunca dejó de ser Dios, no se despojó de su divinidad, sino que vino a esta tierra y siguió siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero vino como el Cordero, como aquel pasivo animal, ¿cierto? En representación, estamos hablando metafóricamente, para poder ser la víctima del sacrificio, y por eso se humilló de esta manera. Notemos, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ese es el motivo, ¿cierto? Ese es el objetivo, el propósito. Los amó. Eso lo movió al Señor Jesucristo a hacer todo lo que hizo. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que la entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. Note ahora lo que está diciendo allí. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, es decir, toma, aquí está todo el universo, toda la creación te pertenece, haz lo que tú quieras en el fondo, ¿cierto? Porque dice que le había dado, se las había concedido. Entonces, le concede toda autoridad sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que... y que venía de Dios y a Dios iba? Pero inmediatamente después dice que ese mismo Señor, ese mismo que tenía autoridad, dominio y gobierno sobre todas las cosas, ese mismo Señor hace esto. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Allí está la manifestación de lo que Pablo después va a explicar del punto de vista doctrinal. Aquí está la evidencia. Es lo mismo. Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahora, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas y estaban en sus manos, y que venía de Dios y a Dios iba, es decir, lo mismo que Pablo está diciendo allá, pero ahora encarnado. Ahora es la persona de Jesús la que lo hace vívidamente, y por eso cobra todavía una fuerza mayor. ¿Y qué hizo? Dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, dice Pablo en Filipenses 2. Ahora, ¿qué dice aquí? Se levantó de la mesa, tomó un recipiente de agua, se quitó su manto exterior, quedando solo con la túnica, y fue y se ciñó con una toalla y lavó los pies de los discípulos. ¿Qué es lo que es eso? Lo mismo que Pablo está diciendo, tomando forma de esclavo. Aquí Jesús hizo exactamente eso, tomó el lugar del esclavo. Porque ¿quién lavaba los pies? Era una persona de carácter inferior. Ahora, el lavamiento de los pies no era nada extraño en los países orientales, no solo en Israel, sino en los países orientales en general. Se acostumbraba
a hacer eso, como un acto del punto de vista, ¿cierto?, de expresión de cariño y afecto para las personas y de respeto. Entonces se enviaba a un esclavo para que lavara los pies de los que llegaban a una casa. Eso era algo normal que se hacía. Pero ¿qué es lo singular aquí? ¿Quién lo hizo? Eso es lo singular. Y cumplió, pastor, todo en sí. Porque Exactamente. no pidió que le trajeran agua o que le llenaran, ¿cierto?, el lebrillo de agua, sino que él hizo todo, Hizo todo. Exactamente. tal como lo hace un esclavo. Y por iniciativa propia en este caso. Por eso tomó la forma de un esclavo. Y eso es muy interesante porque nosotros podríamos esperar que este evento pudiese haber sido relatado por Marcos. ¿Por qué decimos por Marcos? Porque el propósito de Marcos es mostrar al Señor, al Hijo de Dios, eso es lo que dice la primera frase del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pero mostrarlo como también, sobre todas las cosas, el siervo sufriente de Isaías 53. Eso es lo que hace Marcos. Muestra al Señor Jesucristo como el siervo. Ahora, en ese caso podríamos decir, aquí encajaba perfectamente entonces este evento del lavamiento de los pies, porque ¿qué es lo que aparece aquí Jesús? Como un esclavo, como un siervo. Así es. Pero es más significativo que esté en este evangelio. ¿Por qué? Porque este es el evangelio del Hijo de Dios mismo. Es decir, muestra a Jesús como Dios. ¿Ya? El hecho de que se encuentre en el evangelio del Hijo de Dios lo hace tanto más notable todavía. Es mucho más destacable este hecho. Este simbólico acto nos recuerda que el Señor dejó el palacio en las alturas, su trono en las alturas, y descendió al mundo como siervo, ministrando a quienes había creado y a quienes había amado. Este es un acto de amor supremo, sublime. Hermanos, nosotros quizás no nos alcanzamos a dar cuenta de lo que esto significa, que el Dios de los cielos haya venido a esta tierra. El Señor no envió un ángel, no envió a su mejor ángel, voy a enviar a mi mejor ángel para que haga esta tarea. No, porque tenía que ser Dios. Y Dios mismo vino y se humilló de esa manera frente a sus criaturas. Ahora, ¿cómo vemos esa humillación plasmada en ese sentido? Bueno, tenemos que contextualizar y saber que este acto, esto que estaba ocurriendo, se produjo cronológicamente después que lo que relata Lucas capítulo 22, versículos 24 en adelante. ¿Podría leerlo, hermano Juan, por favor? 24 en adelante. Sí. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Sigo? No, hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí, está bien. ¿Lo notan? Es decir, ¿de qué estaban preocupados los discípulos? Y el Señor conocía perfectamente sus corazones, pero además sus acciones, y sus acciones eran estas. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Estaban preocupados por lugares específicamente importantes en digamos, en el reino del Mesías, como ellos entendían políticamente el asunto. Ellos creían que el Mesías era un gran político militarmente poderoso que iba a destruir a sus opresores y les iba a gobernar desde Jerusalén a todas las naciones. Eso es lo que ellos entendían. Entonces ellos dicen, bueno, queremos tener un puesto especial, nosotros hemos seguido al Señor ya, bueno, merecemos algo así. Y en ese contexto, el Señor les dice, no, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Y luego al final dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve.
Así es. Entonces, aquí está la primera razón principal por la cual el Señor Jesucristo hizo este acto. Un acto de humillación de esa naturaleza tiene que haber humillado profundamente el corazón de sus discípulos al mismo tiempo, porque ellos tienen que haber recordado, y nosotros estábamos pidiendo los mejores lugares, y el Señor se humilla hasta el peor de los lugares, tomando el lugar de un esclavo. Esto tiene que haber quedado grabado en la memoria de los discípulos. Tiene que haber quedado tan profundamente grabado, por ejemplo, en la memoria del apóstol Pedro, para que él dijera después que en realidad él era un anciano igual como los demás, que había salido de ellos mismos, en otras palabras. No se colocó en una posición de superioridad, Así es. sino que entendió que el servir es lo que realmente nos hace verdaderamente útiles. Lo otro, el puesto, los cargos, las funciones especiales, esos son bien vistos de parte de los hombres, como dice ahí el Señor. Los reyes se enseñorean de ella y son llamados bienhechores, pero no será así entre ustedes. No, bajo ninguna circunstancia. Y ahí no solo está diciendo, enseñando eso, sino que ahora en el lavamiento de pies lo está colocando en acción. Es un hecho. Miren, así se hace. Eso es lo que le está diciendo. Pero la humillación del Señor Jesucristo es la que produce posteriormente con toda seguridad ese cambio profundo en el corazón de los discípulos, para ya ellos no considerarse como importantes, sino considerar como importante solo al Señor, y ellos simplemente ser considerados como siervos del Señor, que ya es algo extraordinario. Qué maravilloso como Él, llevando todo, sabiendo, como dice el pasaje, que volvía al Padre, que el Padre le había dado todas las cosas y que todo estaba en su mano, sabiendo lo que venía también, lo que iba a padecer, y aún así, con todas estas cosas, sabiendo que el que estaba a su lado, ¿cierto?, que lo iba a traicionar, se quita, se levanta, ¿cierto?, de esta cena, se quita el manto y empieza a hacer este ritual. Empieza a lavar los pies de sus discípulos. Es el acto de un esclavo. Y miren, el contraste no puede ser mayor. Aquí es donde revela nuestro corazón tan malo, tan depravado en realidad. Mire, los discípulos estaban buscando prioridad y notoriedad. No se preocuparon de lavar los pies del Señor Jesucristo. ¿Por qué esto? Había indicado inferioridad, y ellos estaban buscando superioridad. Entonces el acto de lavar los pies habría indicado inferioridad. Pero y entonces no amaban a su maestro. Lo amaban, pero teóricamente. ¿Y cuánto nos parecemos a ellos, nosotros, cierto? Porque lo que queremos es notoriedad. Hermanos, desde el punto de vista práctico, ¿cuántas veces hemos visto disputas en las iglesias por notoriedad? ¿Cuántas veces hemos visto disputas porque alguien viene y dice, bueno, yo merezco estar en esa posición, en ese lugar especial, como si realmente hubiesen posiciones de privilegio mayores o menores en la iglesia, lo cual también es una interpretación errónea de lo que es la iglesia, porque hay una cabeza, ¿verdad? Y todos los demás somos siervos. Entonces hay una interpretación errónea respecto a las funciones. Pero el que predica es el más importante que los demás, tiene prioridad sobre los demás. El que enseña tiene prioridad sobre los demás. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Obviamente la Biblia estableció, y el Señor estableció el ordenamiento de ancianos en la iglesia, de pastores, para que guiaran a la grey, por supuesto que sí, y también dotó de dones especiales de enseñanza a esos ancianos de la grey. Pero eso no significa superioridad. No significa superioridad. Y el Señor Jesucristo lo mostró aquí. ¿Quién era más superior que Él? ¿Quién era más grande que Él? Nadie, en absoluto. Entonces el hecho de que el Señor se levantó tiene que haber producido un profundo impacto en el corazón de ellos. Y de hecho, la actitud de Pedro muestra que produjo ese impacto. ¿Tú me vas a lavar los pies? Exactamente.
ese tú me vas a alabar está mostrando, oh, pero ¿cómo? ¿Cómo tú ¿Cómo me se vas te a alabar? ocurre? Claro, eso es imposible, porque tú eres el maestro, tú eres el Ujú, Señor. Y por eso más adelante le va a decir, si yo, el Señor y Maestro, hice esto, bueno, hagan ustedes también lo mismo. ujú. El punto no es la acción de lavar los pies físicamente lo que está, cierto, exaltando, eso es lo que quiero transmitir, Ujú. sino es el simbolismo, es el hecho de que Él, que estaba allí delante de ellos, era el Señor de los señores, era el dueño del universo, era el creador y sustentador de todas las cosas. Y sin embargo, viene a sus criaturas, se quita su manto, se lo ciñe y luego lo que hace es una expresión extraordinaria de Ujú. humildad. Por eso después le dice a los pastores Pedro que debían ceñirse de humildad. Ceñirse de humildad. Eso en 1 Pedro 5:5. Mm. ¿Se dan cuenta cómo esto impactó el corazón de Pedro? Y en este sentido, la obra de Dios es tan extraordinaria por quien hizo la obra. Eso es lo que queremos destacar. El Evangelio tiene sentido por quién es el Señor Jesucristo. Tiene un impacto mayor, más Mm. profundo en el Así es. corazón nuestro cuando consideramos quién es el que hizo ese sacrificio y experimentó esa humillación. Cuando lo toman al Señor, lo apresan en Getsemaní. Pedro saca la espada, ¿cierto?, para defenderlo, como bien Ujú. sabemos, y hace ese acto absurdo, infantil en un sentido, ¿cierto? Pero el Señor le dice, mira, si yo quisiera, hablaría con mi padre me daría huestes de ángeles, Ujú. ¿cierto?, que lucharían en mi favor. Pero no es así conmigo, porque es necesario que se cumpla lo que está escrito de mí. Así Eh, es. el Señor Jesucristo prefirió ser entregado en manos inmundas de pecadores. Esas manos lo tomaron, lo amarraron y lo llevaron. Y Él se dejó llevar por ello. Ese solo hecho ya es extraordinario. El que el Señor Ujú. hubiese, con un chasquido de sus dedos, había aplastado toda oposición y toda odiosidad, ¿cierto?, que había contra Él en ese momento y había exterminado a todos sus enemigos. Pero Él no lo hace porque su propósito es sublime. El propósito es buscar y salvar lo que se había perdido. Y ese era su norte, ese era su propósito, su objetivo principal. Entonces Él, para eso, sabe que tiene que humillarse. Y ahora se humilla frente a sus propios discípulos. Maravilloso. Llegando, ¿cierto? A no tan solo enseñarles, y lo vemos en la escritura, que estas muestras o hablar del amor, ¿cierto? Sino que el mismo siendo amor, el mismo siendo siervo, siendo humillado, ¿cierto? A sí mismo, mostrando en toda cabalidad el cómo debemos hacer nosotros. Al contrario de cómo somos en esencia y cómo actuaron también todos sus discípulos. Sí. Viendo que Él iba a padecer, viendo que ya no voy a estar con ustedes, y salen los dos discípulos ahí, ya que no vas a estar con nosotros, permítenos estar a tu lado, Señor, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Sale Pedro, quien no, Jesús, yo jamás te voy a negar. Señor, yo no voy a permitir que tú me laves los pies. Siempre, Señor, que esto no te acontezca a ti. Es esa impulsividad, ese racionamiento nuestro que lo podemos ver hoy en día y eso está en nosotros. Sí, en nuestro Pero, corazón. pero cómo el Señor aún así nos lleva. Debes humillarte, debes ir abajo, debes servir, debes amar, debes demostrar. No importa lo que está, mira el bien mayor, miremoslo a Él, miremos a Cristo, cómo Él lo hizo, cómo Él pudo llevar a cabo todo esto. Es la forma en cómo debemos actuar nosotros. Que es nuestra estatura, es nuestra medida. Es nuestro Ser estándar. como Él. Sí, Ser como Él. exactamente. Sí. Ahora, son esas paradojas que ocurren en la mente de uno como pastor, por ejemplo,
es el hecho de uno enseñar esto y poder enseñarlo quizás en una forma correcta, pero somos desafiados al mismo tiempo al mirar nuestro propio corazón y saber que no estamos actuando como el Señor Jesucristo actuó. No estamos viviendo como Él vivió, porque de una u otra manera todavía luchamos con ese yo, ese orgullo, ese enemigo interno tan terrible que todos los días aparece, que se levanta más temprano que nosotros y nos asedia todo el tiempo. Evidentemente es una batalla permanente que tenemos que dar. Porque es verdad, el Señor Jesucristo se humilló y dijo, mira cómo me humillé. ¿Y qué estás haciendo tú? Tratando de buscar notoriedad. Debes humillarte también. Mi humillación es mucho más extraordinaria y trascendente que lo que puede ser tu humillación. Así Tú es. puedes humillarte frente a personas, a seres humanos que son como tú, pero yo me humillé ante mis criaturas. O sea, hay una diferencia cualitativa sustancial. Hay en esencia una diferencia imposible de poder entender cómo el Señor de los señores se humilla de esa manera como se humilló. Para nosotros la humillación es entre nosotros, es humillar nuestro orgullo frente a otro orgulloso. Pero en el caso del Señor era humillarse frente a sus criaturas pecadoras. El santo se humilla ante sus criaturas pecadoras. Y hace lo que hizo, la labor de un esclavo, para poder mostrarle en una vivencia, tal como usted dijo, en una vivencia de que Él no solo enseñó la verdad, y ahí hay una diferencia con nosotros fuerte. Nosotros quisiéramos llegar a ese punto, pero estamos avanzando hacia ese lugar, pero no lo alcanzamos todavía. Él ¿cómo diríamos? Personificó esa verdad. Él hizo viviente la verdad. Por eso es que yo digo que el apóstol Pablo enseñó la doctrina en Filipenses, pero Cristo mostró la doctrina en su vida en Juan capítulo 3. Ahora, ¿por qué hace ese acto de humillación? Además de las cosas que hemos considerado ya, recordemos el contexto. A los que había amado, los amó hasta el fin. El contexto nos ayuda a poder entender cómo ese amor del Señor es el que lo llevó también a esa extraordinaria humillación. El Señor nos está enseñando de esa manera que amar es humillarse, pero nosotros tenemos un concepto distinto de lo que es el amor. El amor es dar y que tú me des, pero el Señor está diciendo el amor es darse completamente. Y lo otro queda excluido. Dice que nos había amado, a los que había amado los amó hasta el fin, y luego entonces hace ese acto extraordinario de poder lavar los pies de los discípulos, mostrando su extraordinaria humillación al tomar el papel del siervo. Entonces nos está diciendo en forma práctica, mira, lo que pasa contigo es que tú no entiendes, y le está diciendo, ¿cierto?, en el contexto a los discípulos a través de su acto propiamente tal. Ustedes no entienden, ustedes no comprenden que si realmente ustedes aman, deben ser los últimos, no los primeros. Ustedes deben ser los siervos, no los que dirigen, como les dijo ahí en Lucas 22, 24 en adelante. Esa es la esencia del amor. La esencia del amor, está diciendo el Señor Jesucristo, es que yo descendí del cielo, que yo me humillé como siendo el último de los hombres, siendo un esclavo, y que ahora lo estoy demostrando delante de ustedes porque le estoy diciendo, mira, ¿sabes el significado del amor? El significado del amor es servir, en otras palabras, en una forma muy simple de decirlo. El significado del amor es servir. Pero allí nos confronta, no solo los confrontó a los discípulos, sino que nos confronta a nosotros, porque nosotros tenemos conceptos totalmente distintos y contradictorios en ese sentido y contrario a lo que el Señor nos está diciendo. Necesitamos cambios profundos en nuestro corazón. Eso es lo que cada vez uno que va a la palabra se da cuenta, que necesitamos transformaciones profundas en nuestra alma. No solo una manito de pintura, ¿cierto? Como ocurre, ¿verdad?, cuando una dama se maquilla, ¿verdad? Si no, necesitamos un cambio total
cambios profundos, reales, Así genuinos, es. permanentes. Y la obra del Espíritu lo hace, pero ¿cómo lo hace? Aplicando la enseñanza de la palabra. En este caso, mostrándonos a Jesús y siendo transformados por medio de la contemplación de su rostro, de su carácter, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18. Somos transformados de gloria en gloria conforme a la imagen. Imagínate, ¿Cuándo? Cuando miramos a cara descubierta al como un Señor, espejo. como en un espejo. Allí es donde nosotros llegamos a tener ese cambio y esa transformación tan necesaria en nuestra alma. Cuando pensamos en que el Evangelio contiene todo esto, la humillación extraordinaria del Señor Jesucristo, nosotros quedamos perplejos de cómo puede ser posible que Él se haya humillado de esa manera. Bueno, se humilló de esa manera. Y ahora entonces yo me veo frente a ese espejo y digo, ¿cómo puede ser posible que yo me exalte de esta manera? Ujú. Cuando en realidad soy una criatura común y corriente. Soy una persona circunstancial y pasajera en este mundo. Soy alguien que está hoy y mañana no estará en esta tierra. Pero ¿cuánto entonces apunta a nuestro orgullo? Y eso Pedro lo demuestra. No me lavarás tú los pies, Señor, jamás. Porque obviamente él estaba pensando Ujú. en el hecho de que era imposible que el Señor me lave. Pedro dijo, recuerden, fue el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Viviente. De tal manera que Pedro era consciente de quién era el Señor, de su identidad. Y lo ve haciendo una labor de esclavo y dice, no me lavarás tú los pies, eso es imposible, yo no lo acepto bajo ninguna circunstancia. Y entonces el Señor podría haber dicho, bueno Pedro, ¿y por qué no me lavaste tú los pies? Ujú. Claro, porque no quieres que yo te lave los... ¿Por qué no me lavaste tú los pies cuando sí, era tu tarea? Sí. ¿Se dan cuenta? Esa confrontación que nos da la Escritura y particularmente cuando estudiamos al Señor Jesucristo es algo tremendo. Es algo que en lo personal ha cambiado mucho mi cristianismo en el proceso. He enseñado por 10 años 2 evangelios, Mateo y Lucas. Y la verdad que cada uno de ellos ha impactado profundamente mi corazón porque veo al Señor Jesucristo haciendo algo tan grande para mí, en favor mío y en favor obviamente de los demás creyentes, que yo no puedo entender cómo pudo humillarse de esa manera y entregarse de esa manera. Incluso a nosotros nos cuesta tanto con nuestros propios hijos cuando cometemos algún error. Nos Correcto. cuesta decirle, hijo, me equivoqué. Sí, Perdóname, no estuvo correcto lo que hice. Nos cuesta. sí. Es una lucha en nuestro corazón, como, "Ay, pero yo soy el padre, como aún así yo no me voy a equivocar. Y Cómo el eso Señor nos enseña siendo hijos de Él, siendo Él totalmente. todopoderoso. Claro, totalmente. Y eso también nos confronta a nosotros como pastores. ¿Por qué nosotros creemos que no tenemos que o aparecer delante de los hermanos como aquel que no se equivoca? Eso es una falsedad total. Esa es una hipocresía. Ah, no, pero no queremos hablar de eso. ¿Cómo vamos a decir que somos hipócritas? Esa es una hipocresía. Cuando Así es. nosotros nos presentamos y decimos, no, o sea, nunca decimos, ¿saben qué? Me equivoqué. Hermano, perdóname. Yo te hablé de una forma que no debía hablarte. Hermano, mi actitud fue incorrecta. No podemos estar esperando que los hermanos lleguen a decir, pastor, sabe que yo hice algo que está mal y yo le pido que me perdone porque yo murmuré o hice esto, otro. Tenemos que nosotros tomar la iniciativa. Mostrarle a los hermanos, mira, soy tan frágil como tú, hermano, y sufro como tú también. Y tengo luchas como tú. Pero sabes, el Señor en su gracia me ha perdonado y también te perdona a ti. Es decir, nos colocamos lado a lado con los hermanos. Por no eso necesito de ti. Claro, yo necesito tanto del Señor como cualquier hermano de la iglesia. Ahora, uno es más consciente todavía de eso porque el Señor le ha dado la posibilidad de conocer las Escrituras en una forma quizás más profunda y por lo mismo entonces somos más conscientes de nuestra gran necesidad de cambio y transformación. Entonces, el Señor Jesucristo nos está diciendo, mira, cuánto me humillé. Ahora, ¿por qué tú te exaltas? Mira, cuánto bajé del cielo a la tierra
de tener todas las prerrogativas divinas y recibir la alabanza, la exaltación y el servicio de todos los hombres, y resulta que viene a esta tierra no a ser servido, sino a servir. ¿Te das cuenta? El cambio sustancial que se produce en eso, nunca lo vas a entender. El Señor sabe que no lo podemos entender, pero al menos puedes tomar ciertas cosas que sí puedes llegar a comprender y decir, yo necesito ser humillado, porque el Señor se humilló a sí mismo. Pero yo necesito ser humillado porque me cuesta humillarme a mí mismo. Entonces, Señor, bájame, Señor, sácame, quítame de este pedestal en el que yo mismo me he puesto. Señor, colócame en el lugar que me compete. Si realmente viviéramos así, el cristianismo sería tan evidente para las demás personas, sería tan notorio, sería tan impactante al mismo tiempo, porque obviamente nosotros no vivimos así. Y el ser humano no vive así, la sociedad no vive así. De hecho, el más importante para la sociedad es quien manda, no es quien sirve. Y por eso los personajes más famosos de la sociedad son aquellos que dirigen, que gobiernan, que tienen el poder y la autoridad. O los más notorios a través de algunas capacidades que el Señor les da. Esos son la gente más notoria. Pero el humilde no es el notorio. De hecho, para los griegos, la humildad era algo aberrante. El orgullo era lo que gobernaba en realidad en la sociedad de su tiempo y también la sociedad actual. Pero allí es donde está el cambio que el Señor ha de producir cuando nos confronta con su carácter. Por eso nos centramos en esto, por eso nos centramos en el gran amor de Cristo y ahora hablamos de la gran humillación o de la extraordinaria humillación de Cristo, porque está más allá, usamos la palabra extraordinaria como una forma de decir, no podemos explicarlo. No podemos explicarlo, pero ahí está presente. Entonces, hermano, mira a Cristo, ve a Cristo lavando los pies, ve a Cristo tomando el lugar del esclavo, siendo aquel en el cual el Padre había depositado todo y le había dado todo en sus manos, sabiendo que Él venía del Padre, se originaba allí y que Él volvía al Padre, sabiendo que Él era la persona más importante del universo, que ha existido por siempre, para siempre, y vino a este mundo y se humilló de esa manera. ¿Qué queda para nosotros? Y por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. Que podamos pedir al Señor que nos permita servir a nuestro hermano. Amén. Que nos permita servir en su reino para Él y podamos no mirarnos por sobre los demás. Sí. No estimar, ¿cierto?, a nuestros hermanos, nosotros por sobre nuestros propios hermanos, sino que servirles a ellos. Así que, Pastor, gracias una vez más por compartir junto a nosotros y a todos nuestros hermanos que están atentos a la sintonía por radio o están viendo también por estos medios digitales, por video. Compartan, suscríbanse al canal, compartan con otros. Qué importante es para nosotros que no porque lo hagamos nosotros, no porque sea, sino que el Evangelio, que la palabra del Señor sea la que corra. Así es. Y eso está en tarea de todos nosotros. Y si tienes la oportunidad de poder compartir, republicar estos videos, estás haciendo eso, estás compartiendo la palabra del Señor. Tal cual. Gracias, Pastor. Nos vemos en un próximo capítulo. Y a todos nuestros hermanos también, que el Señor les guarde, les fortalezca día a día y que podamos servir. Y servir con este ejemplo que el Señor Jesús nos ha dado. Nos vemos entonces en un próximo capítulo de su programa Edificándonos en Gracia. En armonía hemos presentado Edificándonos en Gracia.